Renacer para casarme con un esposo cobarde e inútil. Capítulo 32. Ese día el palacio estaba tan animado como en el festival de Año Nuevo. Los jóvenes, tanto Heir como señoritas, habían recibido la orden de ir con los supervisores a recoger petardos y fuegos artificiales, y se habían reunido en el jardín imperial para jugar. Wei Xiaofeng también fue a recoger algunos, pero había demasiada gente, así que solo logró obtener menos de 5 pequeños petardos, que se consumieron en un par de estallidos. Sin poder divertirse como quería, no le quedó más que mirar a los demás jugar. Justo cuando estaba absorto mirando con entusiasmo, sin saber en qué momento, apareció a su lado un pequeño eunuco que lo llamó en voz baja. Wei Ge, quinto joven maestro Wei, ¿puedo hablar con usted? Ah, ¿me llamas a mí? El pequeño eunuco sonrió con los ojos entrecerrados, con un aire encantador. Mi señor, el príncipe de Wanglin, lo invita. ¿Podría seguirme, por favor? Al escuchar que era el príncipe de Wanglin quien lo buscaba, la expresión de Wei Xiaofeng se tornó un tanto incómoda. ¿Por qué Su Alteza desea verme? Eso, el sirviente tampoco lo sabe. Entonces le ruego al pequeño eunuco que me guíe. Por aquí, por favor, sígame. El pequeño eunuco lo condujo con diligencia en dirección al palacio Efeng, donde residía el príncipe. Lo que ninguno de los dos sabía, era que este pequeño movimiento había sido observado con total claridad por alguien más. Su Qingxi, usando una excusa, se deshizo de sus compañeros de juego, se abrió paso entre la multitud y comenzó a seguirlo sigilosamente, con un presentimiento que deseaba confirmar. Como la fiesta se celebraba en el palacio Wuyi, la mayoría de las personas se habían dirigido allí. El resto del palacio estaba particularmente silencioso, y después de caminar un largo trecho, no se veía ni una sola sombra humana. Sin embargo, aún quedaban algunas sirvientas encargadas o eunucos pequeños haciendo rondas. Su Qingxi ya llevaba un buen rato siguiendo el rastro cuando fue interceptado por alguien. Se ha equivocado de camino, joven maestro. ¿Qué palacio está más adelante? Es el palacio Efeng, residencia del príncipe de Wanglin. Si no ha sido convocado, no se puede entrar sin permiso. Ah, sí. Su Qingxi observó cómo las siluetas de Wei Xiaofeng y el pequeño eunuco desaparecían rápidamente tras una esquina. Entonces sonrió con comprensión. Me he perdido, ¿podría guiarme de vuelta? Por aquí, por favor. Muchas gracias. Aquel día, durante la clase de equitación, el príncipe de Wanglin había salido en defensa de Wei Xiaofeng. Desde entonces, a su Qingxi le pareció sospechoso. Había tantos jóvenes allí, ¿cómo fue que él notó precisamente que Wei Xiaofeng no llevaba peineta, sino que usaba una simple cinta para sujetar su cabello? Solo había una posibilidad, el príncipe lo había notado. Y lo había guardado en su corazón. Para recordar un detalle tan insignificante, debía de tener un interés especial. Después, al regresar al palacio, Wei Xiaofeng no volvió con el resto de ellos. Ahora podía estar seguro. Aquel día, Wei Xiaofeng regresó junto al príncipe de Wanglin. Interesante. Demasiado interesante. Este príncipe de Wanglin, escondiéndose para mantener una relación secreta con Wei Xiaofeng, sin casarse ni tomar concubinas, y actuando con tal cuidado. Probablemente por el asunto de la sucesión al trono. En la familia imperial, nunca ha habido un precedente de que un miembro de la realeza tomara a un Heir como esposa legítima. Si primero lo tomara como concubino, sería aún peor, se convertiría en el blanco de rumores maliciosos. No era imposible que alguien con intenciones ocultas utilizara esto como excusa para atacarlo. Wei Xiaofeng, nervioso y con el corazón inquieto, siguió al pequeño eunuco hasta el interior del palacio Efeng. Era la tercera vez que pisaba aquel lugar, y aún le resultaba tan ajeno como intimidante. El palacio conservaba su habitual silencio y frialdad. No se veía ninguna doncella ni eunuco alrededor. El pequeño eunuco que lo había guiado hasta allí se dio la vuelta y se marchó sin decir una sola palabra. Dentro del salón reinaba un silencio absoluto, sin rastro alguno de voces o movimiento. Wei Xiaofeng avanzó un poco y echó un vistazo en todas direcciones. ¿Hay alguien? Justo cuando se disponía a seguir buscando más al fondo, de pronto todo se volvió oscuro ante sus ojos, unas palmas cálidas y suaves le cubrieron los ojos por detrás. En su oído sonó una voz grave, clara y apacible, tan cálida como una brisa primaveral. No abras los ojos, tengo una sorpresa para ti. El corazón de Wei Xiaofeng latía desbocado, y sin poder resistirse, se dejó guiar por Feng Yue.
Caminaron juntos unos 10 pasos, hasta que Feng Yue por fin retiró sus manos. Ya está, puedes abrir los ojos. Wei Xiaofeng abrió lentamente los ojos. Y lo primero que vio fueron varios grandes canastos llenos de todo tipo de fuegos artificiales y petardos. La sorpresa fue tal que se quedó con la boca abierta, sin poder cerrarla durante un buen rato. Se giró bruscamente hacia Feng Yue, como queriendo confirmar algo. Todo esto es para mí. ¿Te gusta? Una oleada de emoción amarga le subió al pecho sin previo aviso. Sintió ganas de llorar y, con la voz entrecortada, respondió. Sí me gusta. Pero, ¿por qué me das todo esto? Feng Yue sonrió con dulzura. Si te gusta, te lo doy. No hace falta ningún motivo. Wei Xiaofeng lo miró. Frente a él estaba aquel joven noble, vestido con ropas lujosas, digno y majestuoso, y sin embargo, le ofrecía una sonrisa amable, llena de paciencia y ternura. Su corazón se aceleró aún más, latiendo con fuerza, y un calor se apoderó de sus orejas. No se atrevía a mirarlo a los ojos. En el fondo, empezaba a entender. Eso que sentía, era gusto. Le gustaba lo guapo que era, le gustaba cómo le sonreía, le gustaba ese trato especial que siempre tenía con él. Y también le gustaba la manera en que lo miraba, con una intensidad profunda, como si él fuese el ser más único e insustituible del mundo entero. Es la primera vez en mi vida que alguien me regala tantos fuegos artificiales y petardos. Me gustan mucho. Gracias. Ve y toma un canasto para jugar. Si hoy no los terminas, mandaré que te los lleven a casa otro día. Así tendrás para divertirte en el festival del Año Nuevo. Tú, me los diste todos a mí. Y no a nadie más. Wei Xiaofeng se dio cuenta de su pequeño deseo egoísta y bajó la cabeza, avergonzado, mirando la punta de sus zapatos. Todos son para ti. Son tuyos. Nadie más puede tomarlos. Feng Yue le revolvió el cabello con cariño, sin saber bien qué decir. En realidad, lo que le había dado eran cosas sin mayor valor, fáciles de conseguir, pero Wei Xiaofeng lo recibía como si fuese una bendición inmensa. Quizá era porque nadie lo había tratado bien nunca, porque nunca había recibido amor sincero. Por eso reaccionaba así. Wei Xiaofeng tragó el nudo amargo que le apretaba el pecho, se limpió las lágrimas con la mano y, al fin, sonrió alegremente. Se giró y corrió a elegir los fuegos artificiales. Este me gusta, y este también me lo quedo. Feng Yue tomó una pequeña mochila tejida y fue colocando dentro los fuegos artificiales y petardos que Wei Xiaofeng había elegido. Cuando por fin llenó la mochila, Feng Yue le ayudó a ponérsela en la espalda. Ve tú solo a jugar, yo aún tengo asuntos que atender. Wei Xiaofeng pensaba que él lo acompañaría, así que al oír que se marchaba, sintió una leve punzada de decepción. Pero al pensarlo bien, comprendió. Hoy era el cumpleaños de la emperatriz viuda, y él, como nieto imperial, tenía que acompañarla. Se ajustó la mochila y la hizo rebotar un poco, pesaba bastante. Luego sonrió con total inocencia y alegría. Entonces me voy. Feng Yue quedó un instante pasmado. Se dio cuenta de que algo había cambiado en Wei Xiaofeng. Ahora parecía más cercano, más relajado. Está bien, ve. Diviértete mucho. Feng Yue hizo que el eunuco Yuan lo escoltara de regreso al palacio Wuyi. Él, mientras tanto, se quedó unos momentos en el palacio Feng, respirando hondo, antes de regresar a su asiento en la celebración. En ese momento, sobre el escenario se interpretaba una escena de El pabellón de las peonias. La emperatriz viuda, aunque era una persona de sentimientos fríos, tenía predilección por esas tristes historias de amor y sacrificio. Feng Yue, aburrido hasta el extremo, apoyaba el rostro sobre una mano, bostezando una y otra vez. Fue entonces cuando una vieja doncella, que servía al lado de la emperatriz Chen, se acercó por detrás y le susurró algo al oído. No se sabía qué le dijo exactamente, pero de inmediato la emperatriz giró la cabeza y lo miró. Feng Yue, desconcertado, tomó un tazón de sopa de lava recién traída por una sirvienta y probó un sorbo, sintiéndose de pronto un tanto culpable. Lo de regalarle fuegos artificiales a Wei Xiaofeng había sido hecho con discreción, pero no era imposible que alguien lo hubiera notado. A su derecha estaba sentado Feng Xiao, a su izquierda, Feng Chao. Feng Yue, entre ambos, no podía sentirse más incómodo. Muchas miradas se clavaban en ellos desde las sombras, tratando de leer las intenciones del emperador. Mientras la posición del heredero no estuviera decidida, no habría paz en el corazón de nadie. Feng Chao, al igual que la emperatriz viuda, parecía disfrutar de la ópera. Movía la cabeza al compás de la música, totalmente absorto.
Feng Xiao, en cambio, tenía el rostro rígido como una estatua. Se quedaba ahí, sin expresión, como un poste de madera. Su primogénito ya tenía 5 años, y la madre de ese niño, la señora Zhang, era una dama de belleza delicada pero de origen modesto. Feng Xiao no tenía peso suficiente para sostener su posición. Acababa de regresar al palacio tras cometer un grave error. Sus días no serían fáciles. Habría rumores, desprecios, miradas despectivas. Ahora vivía con una carga de culpa. No era de extrañar que en su vida pasada decidiera apostar el todo por el todo y marcharse a controlar las aguas en Chuting. La emperatriz viuda, entretanto, se daba un respiro en medio de su apretada agenda y lanzaba una mirada de soslayo hacia Feng Yue. En una ocasión como aquella, los que estaban en las altas esferas del poder tenían pensamientos difíciles de descifrar. En el banquete, los ministros brindaban entre sí, reían y charlaban con alegría, en un ambiente de aparente festividad. Varios generales del ejército se acercaron también a brindar con Feng Yue. Él, alegando que aún no sanaba completamente de sus heridas, se excusó de beber y levantó su taza de té en su lugar. Feng Xiao contenía la envidia en el fondo de sus ojos, apretando los puños bajo las mangas. Esos ojos estaban ya teñidos de rojo por los celos. La diferencia entre su situación y la de Feng Yue era cada vez más evidente. Pero tenía que aguantarse. Esperaría el día en que pudiera dar la vuelta a la situación. Y entonces, ver quién saldría victorioso. Feng Chao, por su parte, mantenía la misma sonrisa indefinida de siempre, con ese aire tranquilo y ocioso, como si todo estuviera bajo control. Tras todo un día de bullicio, el cielo comenzó a oscurecer. Cansados de ver las danzas y las funciones, el emperador ayudó a la emperatriz viuda a caminar hasta el jardín para ver los fuegos artificiales y disfrutar de los ciruelos en flor. Ese día, Feng Yue fue especialmente prudente, no bebió ni una gota de alcohol. El emperador y la emperatriz viuda iban al frente. Al mirar hacia atrás y ver a los príncipes y nietos que lo seguían, la emperatriz viuda sonrió y comentó: «Hace mucho tiempo que no veía a la familia imperial tan unida y armoniosa. Todo gracias a tu buena voluntad, emperador». «Es la bendición de la Madre Imperial», respondió él con humildad. «Yo solo he seguido el mandato del cielo. Si puedo cumplir con este deber filial, ya es bastante para mí». La emperatriz viuda entrecerró los ojos, sonriendo. «Me parece que Yue ha cambiado mucho en comparación con hace 5 años. Se ha vuelto mucho más sereno, como si fuera otra persona». El emperador asintió con expresión aprobatoria. Yue ha pasado 5 años en la frontera. Como general, debe ser naturalmente más maduro. Pero ya lleva un tiempo de vuelta en la capital. ¿Por qué sigue siendo tan contenido?, dijo la emperatriz viuda con un aire afectuoso. Recuerdo que de pequeño siempre andaba pegado a Shaor. Pero ahora, de grandes, parece que se han distanciado. Cualquiera diría que son dos desconocidos. El rostro del emperador se tensó ligeramente. Luego comentó con un tono ambiguo: «Eso es inevitable. Cuando uno es joven y talentoso, tiende a mostrarse orgulloso. No se le puede reprochar. Los tiempos forjan a los héroes. En adelante, será el mundo de los jóvenes. Yo, ya estoy viejo». «Cuánta razón tienes, emperador. El tiempo pasa volando. En un abrir y cerrar de ojos, tú y yo ya envejecimos». Feng Yue echó una mirada de soslayo a Feng Xiao, sentado a su derecha. En su interior, sentía un profundo desagrado, pero tuvo que forzar una expresión de cercanía fraternal y sonreír con afecto. «Segundo hermano». «Ah». Feng Xiao también respondió con la apariencia del buen hermano mayor, afable y afectuoso. «¿Qué pasa? Mi residencia está casi completamente terminada. ¿Por qué no te quedas unos días en casa de tu hermano menor? Hace tanto que estamos separados, y desde que volví, casi no hemos tenido ocasión de conversar como antes». Feng Xiao soltó una risa fría por dentro. Con título de príncipe y todo, ahora venía a presumir su nueva residencia. Y eso era motivo de orgullo. Ese hombre era taimado por naturaleza. Claramente lo decía a propósito, solo para irritarlo, para ver si lograba hacerlo perder la compostura. «Perfecto. Lástima que no puedes beber, si no, nos habríamos emborrachado esta noche hasta no poder más». Feng Yue soltó una breve risa. «Tendremos muchas más oportunidades en el futuro». Una vez terminada la celebración en el palacio, durante el trayecto de regreso, ya los esperaba una emboscada cuidadosamente orquestada, un intento de asesinato dirigido a Feng Xiao. Solo que, por desgracia, sería Feng Yue quien tendría que recibir la puñalada en su lugar, para así disipar las sospechas que su padre tiene. Era una solución definitiva.
Si en el futuro surgía cualquier rumor, siempre podría utilizar la carta de la herida recibida por proteger a Feng Xiao como prueba de su hermandad profunda. Si ni eso puede contar como amor fraternal, entonces ¿qué puede? Pensó. En cuanto al instigador detrás del atentado, Feng Xiao ya tenía sus sospechas desde el primer intento, Feng Chao. Si ocurría una segunda vez, eso no haría sino reforzar su convicción de que Feng Chao no descansaría hasta verlo muerto. Y en los ojos del emperador, Feng Chao se convertiría en el principal sospechoso. Wei Xiaofeng se había divertido como loco toda la noche. Como era quien tenía más petardos y fuegos artificiales, muchos jóvenes se le acercaban con insistencia, curiosos. ¿De dónde sacaste tantos petardos? Wei Xiaofeng se sintió lleno de orgullo. Eso no era todo. Todavía tenía varias cestas más que ni había sacado. Tuve suerte, ¿qué más? Justo cuando fui a recoger petardos al almacén, no había nadie haciendo fila. Supongo que le caí bien al inspector, porque me dio todos los que quedaban. Los demás muchachos pusieron los ojos en blanco, entre envidiosos y molestos. Se lamentaban de la suerte que tenía, que había conseguido una cantidad varias veces mayor que la de ellos. También se quejaban del inspector por ser tan parcial. ¿Con qué derecho le daba todos los sobrantes a Wei Xiaofeng? Su Qinshi soltó una fría carcajada. Había subestimado a este quinto joven Wei. Parecía tonto, pero en realidad era muy astuto. No solo era capaz de seducir al príncipe Wangling, sino que además mentía sin siquiera parpadear. Después de acompañar a la emperatriz viuda a pasear por el jardín, ya era tarde. Feng Chao la ayudó a regresar al Palacio de la Benevolencia. Como tenía esposa e hijo, Feng Xiao volvió primero a su residencia, para poder hablar con ellos en privado antes de salir del palacio junto a Feng Yue. Feng Yue, por su parte, fue a presentarle sus respetos a la emperatriz. Has estado corriendo por todo el palacio hasta tan tarde. Siéntate un momento, descansa y bebe un poco de sopa dulce antes de irte. Gracias, madre, respondió Feng Yue con una expresión dócil que hizo que la emperatriz Chen sintiera una ternura inmensa por él. En ese momento, en el palacio del Fénix brillante, Feng Xia, solo estaban ellos dos. La calefacción del suelo ardía con fuerza. Feng Yue se dejó caer despreocupadamente en un diván cercano, cerrando los ojos para relajarse un poco. La emperatriz Chen tomaba su té y lo miraba de reojo. Esa actitud despreocupada le recordaba vagamente a alguien del pasado. Al poco rato, una vieja sirvienta trajo la sopa dulce. La emperatriz Chen lo animó con dulzura. Bébela de una vez, no vayas a quedarte con el estómago vacío. Me pareció que apenas probaste bocado durante el banquete. Feng Yue se incorporó, tomó la sopa que le ofrecía la anciana. Aún estaba caliente, por lo que la tomó con calma, aunque en realidad tenía bastante hambre. Aunque en el banquete del palacio todo era cuidadosamente supervisado, si alguien tenía intenciones ocultas, siempre existía alguna oportunidad para actuar. Por eso él solo probó un poco de cada platillo, y no bebió ni una gota de alcohol. Feng Yue terminó su sopa sin apuro. Justo cuando se preparaba para marcharse, la emperatriz Chen lo retuvo para charlar un rato más. Así que se quedó sentado un poco más. Sin embargo, no sabía por qué, de pronto empezó a sentir mucho sueño. La vista se le nublaba, y lo que la emperatriz decía ya no lograba entenderlo. Su conciencia fue aplastada por un peso como de 1000 yin, y sin poder evitarlo, se sumió en un abismo de oscuridad y confusión. La fiesta fue disolviéndose poco a poco. Como al día siguiente era jornada de descanso, esa noche podían volver a casa. Wei Xiaofeng caminaba con un grupo de jóvenes hacia la salida del palacio, cuando de pronto una sirvienta lo llamó en voz baja. Era una muchacha desconocida, lo que hizo que Wei Xiaofeng se pusiera en alerta. Quinto joven maestro Wei, por favor, deténgase un momento. ¿Qué desea la hermana? La criada hizo una leve reverencia, y acercándose a su oído, le susurró algo. El rostro claro y apuesto de Wei Xiaofeng se tiñó de un leve rubor, y obedientemente siguió a la sirvienta. Ella le había dicho que el príncipe de Wangling quería verlo. Era tarde, y él debería haber rechazado la invitación, pero en su interior, una voz gritaba con fuerza, quiero verlo. Solo un momento, lo veo un instante y me voy a casa. No debería retrasarme mucho si me doy prisa, pensó. Así que apuró el paso, su corazón latía con fuerza ante la inminente posibilidad de ver a Feng Yue. Lo que no sabía era que su Qinshi lo había visto todo con claridad. Llevaba toda la noche observándolo atentamente.
En su rostro no se reflejaba emoción alguna, pero por dentro, solo sentía desprecio y burla. Ese Wei Xiaofeng está tan desesperado por un hombre que ya perdió la razón. ¿Quién sabe qué le habrá visto el príncipe de Wangling? Que a estas horas de la noche todavía quiera encontrarse con su amante, pensó. Ya que era así, el bien podía hacerles un favor y darles un buen espectáculo. Después de todo, nunca está de más un poco de drama. Con ese pensamiento, Su Qingxi fingió pánico, y comenzó a correr con torpeza, gritando a medio camino. Algo terrible ha pasado. Una desgracia. Vi al quinto joven maestro de la familia Wei. Fue atacado por un hombre vestido de negro dentro del palacio, y se lo llevaron inconsciente. Al oír esto, todos en la entrada del palacio quedaron atónitos. Sonaba demasiado absurdo para ser verdad. El rostro de Wei Shine se tornó lívido, y avanzó para reprenderlo en voz alta. Joven maestro Su, no hable a la ligera. Está mancillando el nombre de mi hijo menor. Pero Su Qingxi tenía los ojos enrojecidos, y su expresión era de auténtica ansiedad, como si realmente estuviera preocupado por el bienestar de Wei Xiaofeng. Es cierto. Les juro que lo vi con mis propios ojos. Un hombre vestido de negro lo arrastró hacia el interior del muro del palacio y desapareció. Estaba tan oscuro que no me atreví a seguirlo. Salí corriendo a pedir ayuda. Apresúrense. Manden a los guardias a buscarlo. Si se tardan más, temo que... Sus palabras llegaron con claridad a los oídos de todos. Buscaron por todos lados, pero en efecto, no había rastro alguno de Wei Xiaofeng. Sin más opciones, Wei Shine fue a informar directamente al comandante de la Guardia Imperial. Un miembro de una familia noble había sido secuestrado por un misterioso hombre vestido de negro dentro del palacio. El asunto no era menor, y tampoco podía divulgarse al exterior. En poco tiempo, las 4 puertas principales del palacio fueron cerradas por completo. Nadie podía salir. La Guardia Imperial inició una búsqueda exhaustiva por todos los rincones. Para ese momento ya había pasado la hora del perro, entre 7 y 9 de la noche. El emperador estaba por irse a dormir cuando escuchó la noticia. Inmediatamente ordenó al gran eunuco que le ayudara a vestirse de nuevo, y mandó a sus guardias personales a unirse a la búsqueda. Pasada media hora, aún no encontraban a nadie. Feng Yue comenzaba a recuperar la conciencia. Sentía la cabeza a punto de estallar. Afuera el ruido era intenso. El paso apresurado de los guardias, el choque de sus armas y armaduras. Todo hacía un estruendo incesante. Se dio la vuelta, y al tantear con la mano, tocó un cuerpo suave y desnudo. Se quedó completamente quieto, intentando enfocar la vista. Las imágenes borrosas ante sus ojos poco a poco tomaron forma. Y cuando finalmente vio con claridad que era Xiaofeng, se quedó helado, como si lo hubieran alcanzado varios rayos al mismo tiempo. Su mente repasó con velocidad todo lo ocurrido esa noche. Un escalofrío le recorrió la espalda, y un dolor sordo le estrujó el pecho. A toda prisa, rebuscó debajo de la cama hasta encontrar su ropa. Se la puso sin preocuparse demasiado. No había tiempo para pensar en un plan, la puerta del dormitorio ya estaba siendo golpeada desde el otro lado. Feng Yue retrocedió hasta el borde de la cama. Echó un último vistazo a Xiaofeng, que seguía inconsciente. Esta noche, ya no había escapatoria. Mi señor, esta noche ha desaparecido un joven en el palacio. ¿Podría abrir la puerta para colaborar con la búsqueda? Mi señor, está dormido. Si no abre la puerta, nos veremos obligados a entrar sin permiso. La Guardia Imperial actuaba bajo órdenes del emperador. Solo era un procedimiento de rutina, así que no había espacio para respetos ni consideraciones. Si había que registrar, se registraba. Fei Yue recogió la ropa de Xiaofeng y se la puso apresuradamente mientras intentaba despertarlo. Xiaofeng, Xiaofeng, despierta. Rápido, despierta. Wei Xiaofeng sentía la cabeza muy pesada, con muchas ganas de seguir durmiendo, pero la voz del príncipe Wangling lo llamaba con urgencia. Quería verlo, así que hizo un esfuerzo por abrir los ojos. Príncipe. Wei Xiaofeng estaba completamente sin fuerzas, y solo podía dejarse sostener por Fei Yue. En ese momento, los dedos del príncipe estaban enredados con su cinturón, sin saber si intentaba abrochárselo o quitárselo. Solo sabía que ambos estaban desarreglados, con el cabello suelto, en una escena desastrosa. Aún no le daba tiempo a pensar qué había ocurrido realmente, cuando de pronto se oyó un fuerte estruendo, la puerta del dormitorio fue derribada y una multitud irrumpió desde afuera. Fei Yue tiró bruscamente de las cortinas de la cama para aislarlos del exterior.
Era la primera vez que Wei Xiaofeng lo veía en semejante estado de pánico, sus dedos temblaban ligeramente mientras le acomodaba la ropa. Por tonto que fuera, ya entendía lo que estaba pasando, habían caído en una trampa. Fue culpa suya por confiar tan fácilmente en una doncella desconocida y seguirla hasta aquí, donde lo drogaron y lo llevaron inconsciente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser yo? Se preguntaba con rabia. El comandante de la Guardia Imperial, Xiao Se, dio un paso al frente, hizo una reverencia y preguntó con voz grave. Príncipe, ¿acaso la persona dentro de su tienda es el quinto joven de la familia Wei, a quien usted raptó? Raptado. Wei Xiaofeng se incorporó bruscamente, dispuesto a salir a aclararlo todo, pero Fei Yue lo empujó de nuevo hacia la cama. Esto ocurrió por mi culpa. Fui yo quien te involucró. No debes salir tú a enfrentarlos. Pero ellos te están acusando injustamente. Injustamente. En su vida pasada ya había tragado muchas injusticias aún mayores. Ahora entendía que cuando alguien quiere destruirte, tratar de demostrar tu inocencia solo resulta inútil y ridículo. No importa. Estoy bien, dijo, acomodándole el cabello aún algo revueltos, intentando calmar al aterrorizado Wei Xiaofeng. Antes de que Fei Yue pudiera salir, una mano se metió por entre las cortinas. Sus ojos se tornaron fríos como el hielo, y de una palmada, lanzó esa mano hacia atrás. Xiao Huani, comandante de la guardia, quedó con el brazo entumecido por completo y retrocedió varios pasos. Se quedó en silencio por un buen rato, observando cómo una mano fuerte y elegante apartaba las cortinas. Apareció el príncipe Wanglin con el cabello suelto, solo vestido con una túnica azul atada de forma descuidada a la cintura. Daba una imagen de desenfreno y arrogancia. Caminaba descalzo sobre el suelo frío y brillante, avanzando con paso indolente. Aunque se encontraba frente a una multitud de soldados rodeando su dormitorio, no mostraba ni un ápice de temor o vergüenza. Y en ese momento, todos comprendieron lo que significaba el porte innato de la nobleza imperial, una arrogancia tan natural que nadie osaría ofender o menospreciar. ¿Quién te enseñó a meter la mano en mis aposentos? ¿Fue mi padre el emperador acaso? Xiao Huani sintió que el corazón le daba un vuelco. Rápidamente hizo una reverencia. Le ruego me perdone, Su Alteza. Antes actué impulsivamente por la urgencia del momento. El emperador espera mi informe cuanto antes. No me vengas con que mi padre te presiona. Fei Yue, llegado a este punto, ya no pensaba seguir ocultándose. En lugar de vivir agachado bajo el yugo de otros, prefería romper con todo de una vez. Xiao Huani se estremeció. El príncipe Wanglin había sido fundamental en la reconquista de las 4 provincias junto al ejército de la familia Chen. Pero no esperaba que fuera tan terco y altivo, que ni siquiera el emperador podía someterlo. Ruego al príncipe que entregue al quinto joven de la familia Wei, para que este asunto tenga una explicación adecuada. De lo contrario, ¿qué? Soltó una risa helada. He derramado sangre y vísceras, he vivido entre la vida y la muerte en la frontera durante 5 años, y ahora que regreso a la capital, ni siquiera puedo favorecer a un joven. Eso también necesitan venir a cuestionarme ustedes. En ese momento, desde el exterior se oyeron los sonidos ceremoniosos de la llegada del séquito imperial. El emperador, habiendo recibido noticias, había acudido apresuradamente. Las palabras de Feng Yue llegaron justo a tiempo para ser escuchadas por el emperador que irrumpía en la estancia con rostro lívido y ojos fulgurantes de ira. Ante él, Feng Yue no se mostró sumiso ni un instante. Mantuvo la mirada firme sobre el rostro colérico del dragón, preparado ya para el peor desenlace. El emperador le asestó una bofetada con tanta fuerza que su propia palma quedó entumecida. Feng Yue dio 2 pasos tambaleantes hacia atrás, pero simplemente se limpió la sangre que le brotaba de la comisura de los labios con indiferencia. Le rindo mis respetos a mi padre imperial. Maldito bastardo. Padre, por favor, apacigüe su ira, dijo Feng Yue sin una pizca de vergüenza ni temor, como si estuviera simplemente intentando calmarlo. Enojarse no sirve de nada. ¿Cómo has podido cometer semejante atrocidad, corrompiendo las costumbres y la moral? ¿Dónde queda el rostro de la familia imperial? Habló del honor de la familia imperial, y Feng Yue apenas pudo contener la risa. En su vida anterior, su abuelo materno fue emboscado por tropas enemigas mientras regresaba a la capital. Ya en aquel entonces le había parecido sospechoso, el enemigo había sido completamente derrotado fuera de las fronteras, ¿cómo podían extender su mano dentro del territorio de la Gran Yuan? El emperador resolvió el asunto con ligereza. El viejo general murió y no quedó más que un puñado de cenizas.
El ejército de la familia Chen fue dispersado, fragmentado hasta volverse inútil. Aquel fue un general que pasó toda su vida defendiendo las fronteras, luchando incontables batallas por el pueblo y el país. Sin la familia Chen, sin él, ¿de qué honor imperial hablaban? Cuando muere la liebre astuta, se cocina al perro de caza, cuando no quedan aves en el cielo, se esconde el buen arco. Dado que todo era ya tan despiadado, ¿qué importaba el trono, el heredero o el linaje? Si tenía el poder militar en sus manos, rebelarse era una opción. El emperador, al ver la fiereza y la ambición en los ojos de Feng Yue, sintió por un instante un escalofrío en el corazón. Fingiendo compostura, Feng Yue se inclinó con solemnidad. Este hijo está enamorado del quinto joven de la familia Wei. Por el bien del honor de la familia imperial, ruego a padre que conceda el matrimonio. Este hijo desea tomarlo como su consorte. Le pido que lo apruebe. Estas palabras dejaron al emperador momentáneamente atónito. Pero, en el fondo, era justo lo que deseaba. Wei Xiaofeng abrió los ojos como platos, sin poder creer lo que escuchaba. Se agarró el pecho con fuerza, su corazón parecía a punto de salírsele por la garganta. Él quiere casarse con él. ¿Cómo podía ser posible? ¿Acaso realmente lo deseaba? ¿O era simplemente una elección desesperada ante una situación sin salida? Él no quería esto. Y lo más irónico era que ni siquiera tenía derecho a negarse. Las lágrimas de impotencia y humillación cayeron sin hacer ruido como perlas rotas sobre la colcha, dejando manchas de humedad. El emperador, con una expresión de profundo dolor, respiró hondo. Guardó silencio por un momento antes de hablar con gravedad. Llegados a este punto, no queda otra opción. Una vez casado con el quinto joven Wei, partirás hacia tu feudo tras el festival del Año Nuevo. Sin convocación, no se te permitirá regresar a la capital. Dicho esto, el emperador dio media vuelta, sacudió las mangas con ira y se marchó. Wei Xinye paseaba de un lado a otro frente a la puerta del palacio. Había estado esperando cerca de 2 horas, hasta que casi llegó la hora del buey. Fue entonces cuando el gran eunuco Su del palacio, salió con una sonrisa en el rostro y su abanico ceremonial en la mano. Wei Xinye avanzó a grandes pasos y se inclinó con respeto. Eunuco Su. Esta familia tuya viene con suerte. Permíteme felicitarte de antemano, gran señor Wei. ¿Felicitarme? ¿Por qué motivo? Hace apenas un momento, Su Majestad ha concedido personalmente el matrimonio entre el rey de Guangling y tu quinto hijo. De ahora en adelante, tu hijo será la esposa principal y legítima del príncipe. ¿No es eso una gran dicha? Apresúrate a volver y comenzar los preparativos de la boda. Mi hijo. El quinto joven maestro de tu casa descansará esta noche en el salón Efeng. Puedes estar tranquilo y regresar a casa. Toda la familia Wei se sintió como si estuvieran soñando al escuchar la noticia, como si todo fuera irreal. No fue sino hasta que subieron al carruaje que Wei Miao se pellizcó con fuerza el dorso de la mano, soltando un quejido de dolor. Ese cabeza hueca va a ser la esposa legítima del príncipe de Guangling. Esto es demasiado absurdo. No puede ser cierto. ¿Cómo va a ser él la esposa principal? Wei Xinye frunció el ceño. ¿Cuántas veces te he dicho que fuera de casa debes cuidar tus palabras? ¿Acaso es este un tema que puedas comentar con ligereza? Oh, Wei Miao infló las mejillas, bajando la cabeza sin atreverse a replicar. Mientras tanto, el salón Efeng había vuelto a su acostumbrado silencio, con la luz de las velas temblando suavemente en medio del mutismo. Un suspiro llegó hasta los oídos de Wei Xiaofeng, apretándole el corazón como una garra invisible. La alta silueta se acercó lentamente, proyectando una sombra tras el velo de la cama. Separados apenas por la delgada cortina de gasa, ambos estaban sumidos en un torbellino de pensamientos que pesaban demasiado como para expresarse con palabras. Wei Xiaofeng, agotado de tanto llorar, se abrazaba las rodillas, presionando sus ojos adoloridos. Solo podía sentir que el futuro era un páramo sin rumbo, y su vida, una condena sin esperanza. Entonces oyó a Feng Yue tomar una bocanada de aire. Él apartó la cortina de un movimiento, mirándolo. Al ver su cuerpo encogido en una postura claramente evasiva, supo que, dijera lo que dijera en ese momento, él no quería escucharlo. Xiao Feng. Feng Yue se sentó en el borde de la cama, lleno de dolor, deseando poder abrazarlo. Apenas extendió la mano para tocar su brazo, cuando Xiao Feng lo apartó con brusquedad. No me toques. Las lágrimas que había logrado contener comenzaron a caer de nuevo. Te he hecho sufrir. Feng Yue,
abrumado por la culpa, retiró la mano que intentaba consolarlo. Ya es muy tarde. Descansa. Cuando quieras hablar conmigo, no será tarde. Dicho eso, le acomodó la manta con cuidado, envolviéndolo por completo. Acomodó bien la cortina de la cama, recogió la ropa que había caído al suelo, y se cambió detrás del biombo. Luego, se dirigió directamente al palacio Fenxia. La doncella de guardia dormitaba recostada en la entrada, pero tenía el sueño ligero. Al oír pasos, se despertó de inmediato y saludó con nerviosismo. Esa noche había habido tanto alboroto en el palacio. Feng Yue no creía que su madre pudiera haber dormido tranquilamente. Avanzó con paso firme hacia el interior del palacio Fenxia. La doncella se apresuró a detenerlo. Príncipe, la emperatriz ya se ha retirado a descansar. Por favor, regrese mañana. Apártate, ordenó Feng Yue sin rodeos. Pero, mi señor, no es apropiado. Permítame anunciar su llegada para que la emperatriz. Déjalo entrar. La voz de la emperatriz Chen resonó desde el interior. Feng Yue avanzó de un empujón y abrió la puerta con fuerza. Vio a la emperatriz sentada frente a su mesa, la mirada baja, pasando las cuentas de un rosario budista entre los dedos. Sabía que él había entrado, pero ni siquiera levantó la vista. ¿Pusiste algo en la sopa dulce? Insolente, ¿es esa la manera en que hablas con tu madre? Madre, ja, ja 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 ja. Feng Yue incluso rió con lágrimas en los ojos. Sospeché de todos, menos de ti. No, espera, debo decir. De ti y del eunuco Yuan. La emperatriz Chen alzó la mirada con lentitud. Al ver su expresión desquiciada, no mostró la más mínima emoción. Este trono jamás debió ser tu ambición. Pero aún así te empeñaste en codiciarlo. Haber llegado hasta este punto no era lo que yo deseaba, dijo la emperatriz, con la voz helada. ¿Por qué? Solo quiero saber por qué, exclamó Feng Yue, desesperado. Yue, vete tranquilo a tu feudo como rey de Wangling. Mientras te comportes, podrás vivir en paz el resto de tu vida. No vuelvas a engañarme. Sabes mejor que nadie que no me dejarán vivir. Ya no te creo, no te creo. Feng Yue, colmado de impotencia, volcó de un manotazo la taza de té del escritorio, haciendo que se estrellara en el suelo. Los ojos de la emperatriz Chen se enrojecieron, pero contuvo la rabia sin decir palabra, mirando en silencio cómo él perdía el control. No vuelvas a engañarme, repitió Feng Yue con voz quebrada, toda la tristeza y el rencor acumulados durante 2 vidas explotando en ese instante. ¿Cómo has podido ser tan cruel, viéndome avanzar paso a paso hacia el abismo? Yo confiaba en ti, te respetaba, te amaba. Y tú estabas aliada con los demás para hundirme. La emperatriz apartó la mirada, sin atreverse a mirarlo de frente. Creí que lo tenía todo. Y al final, no tengo nada, murmuró Feng Yue. Entonces se arrancó con fuerza el colgante de jade que ella misma le había regalado como amuleto de paz, y lo arrojó contra el suelo con un golpe seco. Ya que no quieres darme una explicación, yo tampoco volveré a escucharte. Desde hoy, no tengo madre, ni hermanos, ni padre. Sonrió con amargura. Mírame, hablando tonterías. Si nunca los tuve, lo que quiera de ahora en adelante, lo tomaré yo mismo. Y si te atreves a interponerte, no me culpes por no tener piedad. Dicho eso, Feng Yue se dio la vuelta con decisión, como si ya no fueran más que 2 desconocidos. Una doncella llamó a la anciana sirvienta de confianza de la emperatriz. Al ver el desorden de la sala, la vieja mujer se agachó a recoger los restos del colgante roto, temerosa de que más tarde pudieran herir a la emperatriz. La emperatriz, agotada, les echó una mirada y murmuró. Déjalo así, mañana temprano que vengan a limpiarlo. Emperatriz, ¿de verdad es necesario ser tan tajante? Después de todo, es su propio hijo. No lo es, la emperatriz Chen respondió con obstinación y frialdad. Mi esposo y mi hijo murieron hace mucho. Él solo es una pieza en el tablero. Lo eduqué para que supiera cómo ser una buena ficha, pero esta ficha quiso tener conciencia propia, así que hay que desecharla. ¿Y por qué decirlo con tanta crueldad? De verdad no siente ni una pizca de afecto maternal, después de verlo crecer con sus propios ojos. Y si la siento, ¿qué cambia? Y si no, ¿qué importa? Cualquiera puede sentarse en ese trono. Menos él. Nadie me permitió tener la vida que yo quería, así que yo tampoco los dejaré cumplir sus deseos. Es solo un ajuste de cuentas. La vieja sirvienta no dijo nada más. La emperatriz ya había guardado demasiado resentimiento en su corazón.
Y sabía que en esta vida no había redención posible. A la mañana siguiente, cuando se abrieron las puertas del palacio, Wei Xiaofeng fue llevado hasta un carruaje por los sirvientes del palacio. La noche anterior había dormido menos de 2 horas. Desde que era pequeño, era la primera vez que no lograba conciliar el sueño. Por su piel tan clara, las ojeras que le marcaban bajo los ojos se veían aún más oscuras. Empujó la ventanilla del carruaje y miraba constantemente hacia el palacio imperial. Desde que Feng Yue se había marchado, no sabía a dónde había ido. Tras una noche entera, ya más calmado, tenía muchas cosas que quería decirle. Pero desde que despertó hasta ahora, no lo había visto ni una sola vez. Hasta el mediodía, el mayordomo se encontraba rondando indeciso frente al estudio. En su dilema, vio venir hacia él al eunuco Yuan. Ese eunuco servía desde siempre al lado del príncipe, seguro que él tendría alguna solución, pensó. Eunuco Yuan, por fin ha llegado. Rápido, trate de persuadir al príncipe, por favor. Ayer, cuando volvió del palacio, ya pasadas las 2 de la madrugada, se llevó varias jarras de vino y se encerró en el estudio sin salir desde entonces. No ha comido nada y tampoco responde cuando lo llamamos. ¿Qué vamos a hacer? Mayordomo Yao, prepare un poco de sopa para la resaca. Yo entraré a ver al príncipe. Sí, muchas gracias. Le dejo esto a usted. Cuando el mayordomo Yao se retiró, el eunuco Yuan empujó la puerta y entró. Encontró a Feng Yue despeinado, con la ropa desordenada, recostado contra el diván. A sus pies había varias jarras de vino vacías tiradas sin orden. El eunuco Yuan caminó con pasos ligeros, encorvado, y haciendo una reverencia dijo: Príncipe, ya es mediodía. ¿Desea que se sirva la comida? Fuera. Si no desea comer, al menos tome un poco de la sopa que el mayordomo Yao traerá en un rato. Ayudará con el dolor de cabeza. He dicho que te largues. ¿Estás sordo? El eunuco Yuan mantuvo las manos juntas ante el pecho, con la apariencia de un siervo leal. No importaba qué tan duras fueran las palabras, él las soportaba. Regresa con tu amo. Este templo es demasiado pequeño para albergar a alguien como tú. Príncipe, seguro está bromeando. Feng Yue levantó la mirada al techo sin decir palabra. No era de extrañar que en su vida anterior hubiera acabado tan mal. Primero, porque había sido un necio sin saberlo, y segundo, porque no tenía a nadie de confianza a su alrededor. Ah, cierto, aún estaba Mu Yunhua. Lástima que murió demasiado pronto. Ahora que lo pensaba, la muerte de Mu Yunhua también fue bastante sospechosa. Quizá todo ya estaba planeado desde mucho antes. Si ni siquiera podía confiar en la emperatriz, podría confiar en su abuelo materno. Entonces, ¿qué debía hacer ahora? Feng Yue cerró los ojos con dolor, dejando la mente en blanco, permitiendo que su cuerpo y alma se abandonaran en la decadencia, como forma de sanar el vacío de su pecho. Al tercer día después del banquete de cumpleaños, llegó un decreto imperial del palacio, concediendo el matrimonio entre Feng Yue y el quinto hijo de la familia Wei. Feng Yue, alegando enfermedad, no salió de casa, y solo dejó que el mayordomo Yao recibiera el edicto en su lugar. Cuando Wei Xiaofeng recibió la noticia, también sintió que el peso en su pecho se volvía más denso. En su hogar ya habían comenzado los preparativos para la boda. Sin embargo, al revisar de nuevo la dote que le correspondía, no era suficiente para presentarse con dignidad. El día de la boda, con esa dote tan escasa, no faltaría quien se burlara de él. Wang Lingxiu forzó una sonrisa, queriendo aliviar el ánimo de Wei Xiaofeng. Xiaofeng, no te preocupes. Ya he escrito una carta a tu abuelo. En la capital también hay sucursales del negocio de la familia Wang. Muy pronto podremos completar la dote. Wei Xiaofeng yacía sobre la mesa, desganado, sin que se supiera si había escuchado algo de lo que se le decía. A su lado, San Kai le había pelado varias castañas, pero él no tocó ninguna. Xiaofeng, ¿qué te pasa? Wang Lingxiu lo miró con el corazón apretado. Wei Xiaofeng hundió el rostro entre sus brazos y murmuró con voz apagada. Mamá, no quiero casarme. Ahora todo en la capital lo sabe, casarte o no ya no depende de ti. Xiaofeng, el edicto imperial ya ha sido emitido. Sin importar el motivo detrás de todo esto, no tienes opción, tienes que casarte. Él no lo hizo por voluntad propia, lo sé. Esta vez lo arruiné por completo. Wei Xiaofeng se sentía profundamente culpable. Si tan solo hubiera sido un poco más listo. ¿Por qué confié tan fácilmente en alguien y me fui con él? ¡Qué estúpido fui! San Kai, con el rostro lleno de indignación, exclamó.
¿Cómo vas a culparte por eso? Si lo único que tienes es demasiado buen corazón. Claramente fue ese condenado príncipe quien te arrastró a esto, y tú aquí sintiéndote culpable por él. Como si él fuera a preocuparse o a compadecerse de ti. Han pasado ya 3 días y ni siquiera ha aparecido. Ni una palabra suya. Una persona así merece que lo envenenen. Aquella última frase la dijo en voz tan baja que solo Wei Xiaofeng alcanzó a oírla. El pequeño astuto Wei Xiaofeng recobró el ánimo de inmediato, tomó con fuerza las manos de San Kai y dijo: Kai, ya tengo una idea. ¿Qué idea? Déjame morir. San Kai se atragantó de la impresión, casi sin poder respirar. ¿Qué dijiste? Dame veneno, que parezca que estoy a punto de morir. Si realmente muero, pues mejor aún. Corrigió de inmediato. No quiero que me mates de verdad, me refiero a un veneno que me haga parecer muerta, algo que me deje como si estuviera muerto de verdad, pero sin estarlo. Wan Lingxiu frunció el ceño y comentó: No existe tal veneno. San Kai, sin embargo, respondió: Sí existe. Aunque no es veneno, es gu. Pero, mejor no estoy 100% seguro. ¿Y si te hace daño de verdad? No puedo huir, tampoco morir de verdad. Entonces, ¿qué? Tengo que casarme con ese príncipe de verdad. Sería más seguro envenenar al príncipe de Wangling. ¿Por qué sería más seguro envenenarlo a él? Porque, de todos modos, el que muere es él, no tú. ¡Achú! De pronto, Feng Yue estornudó. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Llevaba 3 días y noches sumido en el alcohol y la desolación, y todo ese rencor acumulado había comenzado a entumecer sus emociones. Solo sentía el cuerpo muy pesado. Su abuelo materno regresaría a la capital en unos días, y luego vendrían los asuntos del matrimonio con Xiaofeng. Tenía que recuperarse. Sirvientes. Mi señor, entraron 2 doncellas tras escuchar su llamado y se inclinaron con respeto. Preparen agua caliente. Quiero darme un baño. Después del baño, llamaría al mayordomo del palacio y a los encargados de asuntos internos para empezar a preparar los trámites del compromiso.